que ya están presentes. Como ustedes saben, pues, recientemente fueron las elecciones, gracias a muchos de ustedes es que estamos aquí, y también les quiero decir que desde que fueron los escrutinios y dieron el resultado, yo consideré que voy a ser el presidente de todos los agremiados del Colegio Estomatológico de Odontología sin excepción. Tienen las puertas abiertas del colegio. Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. La junta directiva que me acompañó en este evento electoral también es de ese criterio. Voy a dejar el uso de la palabra al doctor Juan José Ortega para que nos haga el favor de presentar al conferencista. Yo solo quisiera agradecer el agradecimiento a Pepe. ¿Puedo decirle Pepe? A quien pues yo conozco desde que fue estudiante, un excelente estudiante de una familia de trascendencia en la odontología. Su abuelo, su papá, su hermana y él son dentistas y parece que sigue la estirpe de odontólogos hacia el futuro. Pues obviamente el doctor Héctor Molina Calderón, padre de Pepe, pues ha dejado huella en el gremio, en la odontología, y no cabe duda pues que de tal palo tal astilla. Entonces, pues, buenos días, les damos la cordial bienvenida y quiero presentarles al doctor José Molina Muñoz, quien va a disertar sobre elevación de seno maxilar, cuándo, cómo y por qué. Me permito dar a conocer su hoja de servicio de vida. Él es cirujano dentista, graduado de la Facultad de Odontología de la Universidad San Carlos de Guatemala, cirujano oral y maxilofacial, graduado del Hospital Juárez de México, en México, Distrito Federal, catedrático e instructor de cirugía bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Asociación Guatemalteca de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, Asociación Guatemalteca para el Estudio y Tratamiento del Dolor y de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, capítulo Guatemala, vicepresidente de la Asociación de Cirugía Oral y Maxilofacial, dedicado a la práctica exclusiva de cirugía oral y maxilofacial en consultorio y hospitales privados. Así que si quieren hacer sus consultas ya saben a quién referirse, aprovechando la publicidad. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y con ustedes el doctor José Molina Muñoz. Buenos días, muchas gracias. En realidad es una plática muy sencilla y traté de hacerla lo más simple que se pudiera para que se entendiera bien. Por favor, si tienen alguna duda pueden interrumpir. Yo creo que se puede hacer eso. Si en algún momento tienen alguna duda podemos irlas corrigiendo, podemos ir solventando las dudas en el camino. La plática es básicamente lo que estoy haciendo en lo personal. Como van a ver, la conferencia está más inclinada hacia lo que es la elevación de seno mediante una ventana lateral, porque existen otras formas de hacerlo que también las hago, pero con menos frecuencia. La ventaja que tenemos de la ventana lateral es la que se conocía antes como la Caldwell Loop, ¿verdad? Es el mismo acceso de una Caldwell Loop, lógicamente sin romper la membrana. Pues uno tiene la visión completa del área donde está trabajando y sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Existen otras técnicas que se trabajan a ciegas, que son bastante efectivas,
pero no se puede llenar con la cantidad de hueso que ustedes van a ver que podemos llenar un seno si tenemos pues el piso completamente visible. Los objetivos de la conferencia: recordar las indicaciones clínicas para realizar el procedimiento, cuándo podemos realizarlo, cuándo deberíamos de detenernos y pensar, mejor hagamos otra cosa. Mostrarles en forma simple y con algunos casos la forma como se hace este tipo de elevación por medio de una ventana lateral. Vamos a ver algunos casos clínicos, pues pocos, en realidad pocos casos clínicos, solo para ilustrar lo que se puede llegar a hacer y prevenir sobre las complicaciones más comunes, que eso es parte también de la plática, es que se entienda que existen riesgos muy altos con este tipo de cirugía, pero que si se logra dominar la técnica, si se entiende bien qué es lo que se quiere hacer, se puede hacer de una forma muy sencilla, lógicamente dándole todas las explicaciones a los pacientes y tomando todos los cuidados preoperatorios, transoperatorios y postoperatorios. Ok, ¿para qué sirve o cuál es el fin de la cirugía de elevación del piso de seno? Pues básicamente es lograr regenerar, volver a agregar hueso, volver a hacer que se forme hueso en un seno que ha perdido ese hueso por la neumatización. Recuérdense que mientras haya dientes a nivel de premolares y molares, esas mismas raíces van a evitar que la fuerza del aire dentro de los senos nos haga que se pierda hueso en el reborde alveolar. Una de las ventajas de tener implantes ya en un área donde se tiene hueso formado, o por ejemplo en estos casos que se agrega hueso, pero también en los casos en los que se colocan implantes en un hueso natural sin haberlo injertado, es que esos implantes, al igual que los dientes, al ser sometidos a cargas tensionales, van a hacer que ese hueso se mantenga en un estado sano y se fortalezca. Y de hecho hay estudios que se ha evidenciado radiográficamente que esos implantes, siendo sometidos a tensión, a carga tensional, pueden hacer que crezca el hueso, que se fortalezca y que crezca. No es que crezca gran cantidad, sino que alrededor del implante se mantiene un hueso mucho más sano y mucho más fuerte, que evita la pérdida de hueso alrededor. Entonces, lo que nosotros queremos básicamente es que en un área donde se ha ganado espacio por la neumatización del seno, logremos agregar hueso suficiente para colocar los implantes. Hay diferentes formas de rehabilitar un maxilar superior. Tenemos prótesis removibles totales y parciales. Tenemos prótesis fijas que se utilizan, que se colocan sobre dientes naturales, y las prótesis fijas o removibles, como van a ver también, que se pueden colocar sobre implantes. Cualquiera de estas formas podemos utilizar nosotros en odontología, y la elevación de seno no es para todos los casos. Tenemos que evaluar qué casos podemos tratar con elevación de senos y qué casos tenemos que evitarlos totalmente. ¿Y cómo vamos a decidir eso? Bueno, primero ver si tenemos piezas que podamos utilizar para colocar un puente. Esto que están viendo ustedes aquí son los puntos que tenemos que ver nosotros cuando evaluamos un paciente. Si un paciente tiene dientes vecinos y existen otras razones para no hacer elevación de seno, podemos utilizar esas piezas para hacer un puente fijo, que es lo que se ha hecho con odontología por muchísimos años con excelentes resultados. Así que la colocación de implantes y la elevación de seno no es la solución de todos los casos. No se tiene que pensar siempre en poner un implante y hacer elevación de seno. Existen otras formas bastante convenientes de poder resolucionar estos problemas de edentulismo. El estado endodóntico y periodontal de los pacientes. Si sabemos que tenemos piezas con muy mal pronóstico periodontal y endodóntico, podemos pensar en extraer las piezas y colocar implantes en ese sector. Restauraciones previas. Si tenemos restauraciones extensas en los dientes vecinos, muchos protecistas deciden no hacer colocación de implante, sino que utilizar esos mismos dientes que ya están cortados. Una de las razones para colocar implantes en un área, por ejemplo en pacientes jóvenes, en un área donde le hace falta un diente,
es para no tener que mutilar los dientes vecinos. Se puede hacer una colocación de un implante, si el implante llega a fracasar, se limpia el área, se espera que cicatrice y se vuelve a colocar el implante en el mismo sitio, pero no se echan a perder las piezas vecinas. Un puente en el que si por alguna razón el paciente no se cuida o desde el inicio el puente fue mal colocado, se echan a perder una o dos piezas pilares. Con los implantes, pues esa es una de las razones. En pacientes jóvenes con dientes vírgenes a la par, no se necesita mutilar esos dientes. Entonces, pero en casos en los que ya tenemos dientes multitratados, posiblemente es mejor no hacer una colocación de implante y si se necesita una elevación de seno y hacer una colocación de puente fijo. Las expectativas del paciente. Hay pacientes que no les importa, ya tienen los dientes llenos de tratamientos, no les importa un puente más. Hay pacientes que son muy perfeccionistas en su estética y desean tener el mejor tratamiento en su boca. Hay pacientes que no toleran tener prótesis removibles. Hay pacientes que no quieren tener un puente en el que no se puedan pasar su hilo dental. Entonces tenemos que evaluar también qué es lo que el paciente quiere. También hay pacientes que quisieran tenerlo todo muy rápido. Entre esto que les pongo ahí es el tiempo. Hay pacientes que quisieran que se hiciera todo rápido y en algunos casos las elevaciones de seno llevan tiempo para que se integre el hueso que se colocó y posteriormente viene la colocación del implante. Hay que esperar a que se integren los implantes y posteriormente viene la rehabilitación del implante. Entonces, en algunos casos son tratamientos casi de un año de poder estar llevando paso a paso a un feliz término a estos pacientes. Y hay pacientes que no tienen el tiempo para hacerlo. También la habilidad del técnico, ¿verdad? Si el odontólogo no conoce la técnica de trabajar sobre implantes, es preferible que no se haga eso y que haga algo que puede hacer bien hecho. Y también, si se hace esto, si se refiere a alguien que no conoce adecuadamente la técnica para hacerlo, es preferible mejor no hacerlo así, referirlo con alguien que lo pueda hacer bien, porque así como en el tratamiento de cáncer, que nosotros decimos que la primera cirugía que se hace para eliminar un cáncer es generalmente la mejor oportunidad que tenemos de curar ese cáncer, pues muchas veces en las elevaciones de seno, cuando uno entra a un seno virgen, a un seno que no ha sido tratado, es la mejor oportunidad que tenemos para que el pronóstico sea bueno. A diferencia de tener que entrar a un seno que ya fue tratado previamente y que vamos a encontrar pues la anatomía alterada. La edad del paciente, como les decía, pacientes jóvenes se puede realizar este tratamiento con mucho mejor éxito. La mayoría de pacientes que vemos nosotros pues ya son pacientes mayores de 40, de 50 años, ya son pacientes también con tratamientos médicos, son pacientes que han fumado por muchos años. Y pues es algo que tenemos que evaluar también porque la mucosa que recubre el seno, la membrana schneideriana, la de Schneider, es una membrana que en pacientes fumadores se adelgaza mucho y el riesgo de perforar esa membrana en pacientes fumadores es muy alta. El estado de salud del paciente. Estos pacientes tienen que, durante el tratamiento y después del tratamiento, tienen que tomar gran cantidad de medicamentos, antihistamínicos, analgésicos, antibióticos, y aparte el procedimiento transoperatorio, el procedimiento mismo de la cirugía que involucra una gran cantidad de anestésico, la sedación, generalmente esto lo hacemos con sedación, y pues el paciente tiene que estar en muy buenas condiciones médicas para soportar todo esto, y psicológicamente tiene que estar comprometido con el tratamiento. Las características anatómicas, ¿cierto? Disculpe, solo una pregunta, doctor. ¿Existe la creencia que cuando se eleva el seno en algunas personas mejoran las alergias? Yo lo he oído de varios neurólogos. ¿Cree usted que es cierto eso o realmente no hay ninguna? Fíjese que yo no he visto ninguna relación con esto, pero le cuento que sí tengo un caso y no fue propiamente con la elevación de seno, sino que lo tuve con elevación de seno y utilizar plasma. Generalmente las elevaciones las hacemos con plasma, las vamos a ver más adelante. Y lo que me refirió el paciente, pues yo en realidad al inicio no lo creía, pero el paciente me lo seguía diciendo y que él padecía mucho de catarros y de alergias y padecía pues que no olía, generalmente no olía bien. Y después de la cirugía pues él me dijo que no sabía lo que había pasado, pero que él, aparte de que olía perfectamente, ya no tenía problemas de alergias, de catarros.
y que de hecho quería que le siguiera inyectando plasma en el resto de la cara, ¿verdad? Yo le decía, yo no le puedo hacer esto, no tengo una base fundamentada para hacerle eso. El paciente quería que se lo hiciera, pero no lo hemos hecho todavía, pero ya lo he oído yo también. No tengo yo ninguna referencia sobre eso. De hecho, el tratamiento es básicamente elevar la membrana del seno y agregar hueso por debajo. No hay en realidad algún cambio drástico en eso, no llegamos ni siquiera a obliterar el 50% del seno maxilar. Imagínense que el seno maxilar le caben en promedio de 35 a 45 centímetros cúbicos de líquido, es una cavidad bien grande. Entonces, y nosotros generalmente, ¿cuánto agregamos de seno, verdad? Agregamos 5 cc de hueso, por ejemplo. En un seno es muy poquito lo que agregamos. No hay un mayor cambio. Al contrario, reducimos el espacio del seno, ¿verdad? Y aún así los pacientes yo he oído ya eso anteriormente y no tengo ninguna base para eso. Y, bueno, el estado socioeconómico del paciente. Nosotros como clínicos tenemos la obligación de decirle al paciente, este es el mejor tratamiento, tiene estas complicaciones y lo vamos a llevar por este camino hasta ponerle sus coronas fijas. Pero son tratamientos caros, son costosos, llevan mucho tiempo y bueno, es un tratamiento caro. El paciente paga grandes cantidades de dinero para poderse hacer esto. Y hay pacientes que no lo pueden pagar, aunque sea el mejor tratamiento, hay pacientes que no lo pueden pagar, o si lo pueden pagar, después no se pueden dar mantenimiento a esos tratamientos. Entonces también tenemos que evaluar eso con los pacientes. No es un tratamiento para todos nuestros pacientes. Ok, lo ideal sería tener una altura de hueso en el reborde alveolar y un grosor del reborde alveolar adecuados para colocar un implante de las dimensiones correctas para soportar un diente, especialmente en la parte posterior que se van a colocar molares. Ahí se necesita una mucha mayor fuerza, un implante con mayor contacto óseo, con mayor diámetro, para poner una corona un poco de mayor diámetro, para que pueda deshacer la comida. Entonces, el caso ideal es donde nosotros tenemos suficiente altura y suficiente espacio para colocar un implante sin tener que hacer la elevación de seno y obtener buenos resultados estéticos por el perfil de emergencia que tienen estos implantes. Pero en algunos casos, tanto por desconocimiento del médico como por presión del paciente, se intentan colocar implantes en espacios donde no se tiene una adecuada altura de hueso. Y esto es un problema que nos vemos nosotros confrontados con mucha frecuencia. Colocar implantes donde no se tiene una altura de hueso. Lo correcto en elevaciones, en colocación de implantes por debajo del piso del seno, aún haciendo técnicas a ciegas como la técnica de Somers de la elevación transalveolar del piso del seno, es que la punta del implante, el ápice del implante logra entrar unos 2 milímetros, y mucho 3 milímetros dentro del seno, y eso pues en realidad no nos va a dar mayor problema. Pero no podemos invadir ese espacio aéreo con una mayor altura. Recuérdense que si nosotros tenemos menos de 5 milímetros de altura del reborde alveolar, es preferible no colocar el implante. Yo sé que hay gente que coloca implantes con menos de 5 milímetros y se llegan a atornillar y posiblemente el pronóstico sea bueno. Pero se están corriendo riesgos tanto transoperatoriamente como posteriormente. Recuérdense que hay cambios óseos alrededor del implante en las primeras 3 semanas especialmente. Sí, Sí, me una preguntita, disculpe que le interrumpa. sí. Como regla general, una vez se rompió la membrana, ¿no? Ya está comprometido. No, sí se puede solucionar y vamos a ver que dentro de las complicaciones, la más común es la ruptura de membrana. Vamos a ver algunos casos y cómo se puede arreglar. El problema es que cuando hay ruptura de membrana, me pregunta el doctor que si escucharon, allá atrás no se escuchan, pero si hay ruptura de membrana, se dice que el pronóstico es malo. Los estudios con rupturas de membrana, que son bastantes, indican que no solo se forma hueso, sino que se puede llegar a tener un buen resultado con la colocación de implantes, aún con ruptura de membrana, pero se tiene que tratar de corregir el problema.
Hay algunos casos cuando hay ruptura de membrana en los que ya no se puede corregir. Vamos, yo les voy a enseñar cómo es que se puede solucionar eso, porque los que practican esto, y nos pasa, que eso pasa con relativa frecuencia, pues pensamos, hasta aquí llegué, hasta aquí se terminó todo y tengo que cerrar. Pero sí existen formas de poder reparar esa membrana, y funciona bien, aún con ruptura de membrana funciona bien. Los únicos casos donde hay ruptura de membrana, y ahí sí no sabemos qué es lo que está sucediendo, son precisamente las elevaciones de seno transalveolares, porque ahí estamos trabajando a ciegas, no sabemos si hubo ruptura o no. Algunas de las técnicas transalveolares se hace la perforación por acá con ultrasonido y se entra con presión de agua elevando la membrana, y la técnica dice, cuando son elevaciones grandes, cuando son elevaciones para poner varios implantes, que se hagan 2 perforaciones, como se van a hacer perforaciones para diferente cantidad de implantes, y que uno, al meter solución salina por una de las perforaciones, si no hay ruptura de membrana, sale fácilmente, o la misma cantidad, o calculando la misma cantidad por el otro agujero. Esa es una de las técnicas, pero uno no sabe en realidad si hay ruptura o no de membrana. Pero vamos a ver, más adelante vamos a ver lo de las rupturas de membrana. Ok, entonces, ¿qué pasa si no tenemos suficiente altura de hueso? A esto está dirigido lo que es la elevación de seno. Áreas donde los pacientes pues no tienen dientes, necesitan con qué morder, pero especialmente en el área superior, donde no tenemos una suficiente cantidad de hueso para atornillar los implantes, es preferible primero hacer la elevación de seno, lograr formarle hueso a los pacientes y en un segundo tiempo colocar los implantes. Vamos a ver más adelante esto, pero se tiene que dar el espacio suficiente y la altura adecuada para colocar implantes por lo menos de 10 milímetros, o sea, implantes de 1 centímetro, por lo menos de 1 centímetro tienen que ser los implantes que se colocan en el área posterior, y el diámetro lo más ancho que se pueda, implantes de 4.7, de 5.1, implantes adecuados para colocar molares a ese nivel. En este caso, por ejemplo, se hizo la elevación, se esperaron los 6 meses de integración y luego se le colocaron los implantes, y se le está dando el ancho suficiente a los implantes para colocar molares en el área donde van molares. Uno de los errores que se comete con cierta regularidad, y que no significa que no funcione, pero a la larga se tienen problemas periodontales serios por poner implantes muy angostos en áreas donde se van a colocar molares. Los implantes angostos con molares, porque ustedes lo mandan al laboratorio y el laboratorista generalmente va a hacer una molar en el área donde va una molar, no premolarizan, sino que hacen una molar. Entonces les queda un implante bien angosto y luego se abre como que si fuera un paraguas esas molares. Son unas grandes plataformas con una base muy pequeña. El problema que tienen los pacientes es que no pueden mantener una buena higiene. Se recomienda siempre que el implante sea lo más parecido al perfil de emergencia natural del diente. O sea, que el implante simule el grosor natural del diente para que la emergencia de esa corona sea lo más fisiológicamente natural que se pueda, para que mantenga una buena higiene. Y bueno, el tratamiento pueden hacerlo o solo para un diente, elevación solo para una pieza, elevación para un cuadrante, o elevación bilateral para todo. Cuando hay un edentulismo completo, hacer la elevación bilateral de senos. Importante saber que son cirugías muy minuciosas, son sencillas, como les digo, si se sabe qué es lo que se quiere hacer, es una cirugía bien sencilla, y eso lo van a ver ahorita en las fotografías, pero es muy delicado, es un trabajo muy delicado. Y hablábamos con el doctor que la forma como en algunas escuelas enseñan a hacer este tratamiento es con ultrasonido, haciendo los cortes. Me contaba el doctor que lo aprendió con pieza de mano, con pieza de diamante de alta velocidad, cortando en cáscaras de huevo y evitando romper la membranita que está dentro del hueso. Esa es una de las formas, uno de los métodos más comunes de entrenarse para tener el tacto
de la suavidad con la que se tiene que cortar el hueso para no dañar la membrana de Schneider. Vamos a ver más adelante también algunas formas como se puede utilizar y como yo lo estuve haciendo por varios años con muy buenos resultados, pero tratando de tener el equipo mínimo necesario para que tengan buenos resultados. Hay casos en los que definitivamente no se puede hacer la elevación de seno. Este es un caso, y que pues yo me imagino que muchos de ustedes han tenido casos similares en los que ha habido comunicaciones oroantrales. En este caso, una paciente que se le habían hecho una extracción, había tenido una comunicación oroantral y se había hecho el cierre posterior de la comunicación oroantral con rotación de colgajo del paladar. En estos casos, tal vez no es imposible, pero es sumamente difícil poder separar. Si se pasó un colgajo del paladar hacia vestibular para cerrar esta fístula oroantral, lo que tenemos en esta área no es hueso, esto es tejido blando, tejido fibroso de la boca que está pegado por tejido fibroso a mucosa del seno o a tejido que simula ser mucosa del seno. En estos casos nosotros no podemos hacer una elevación de seno porque es sumamente difícil poder separar lo que va a quedar como mucosa de boca y lo que va a quedar como mucosa de seno. Y es bien importante que hagamos una buena historia con los pacientes, porque en algunos casos nos ha tocado entrar a hacer una elevación de seno donde ha habido una comunicación previa y que hay tejido fibroso, y cuando se está cortando con el bisturí se va dentro del elevador y entra directo al seno. Entonces hay que tener una buena historia médica con estos pacientes antes de meterse a hacer los procedimientos. Pues hay algunos casos en los que no se puede hacer elevaciones. Existen en nuestro medio sistemas con implantes, con plataformas anguladas, para que podamos colocar los implantes en esta posición, en donde encontremos un hueso adecuado para colocarlos, evitando entrar dentro del seno y utilizando pues el hueso adyacente que tengamos. Y es una muy buena forma de rehabilitarlos. Existen también los implantes malares. Bueno, en algunos casos no podemos colocar implantes definitivamente y se tiene que seguir el tratamiento convencional con prótesis mucosoportadas. ¿En qué consiste la cirugía? Pues la cirugía, el fin último es hacer una ventana en el hueso, con mucha delicadeza separar la mucosa de Schneider, que a eso es a lo que se le llama elevación del piso del seno, ¿verdad? Que lo que estamos elevando es la mucosa de Schneider, y luego llenar ese espacio con un material biocompatible que permita que el paciente forme su propio hueso. Recuérdense que nosotros vamos a tener recambio óseo y lo que queremos que quede ahí es el hueso propio del paciente, pero podemos utilizar diversos materiales para poder obliterar esta cavidad que hicimos nosotros. Aquí tenemos ya la ventana formada y esto que miran ustedes aquí es la membrana de Schneider. En pacientes sanos, en pacientes jóvenes, pacientes que no fuman, esas membranas generalmente son un poquito más gruesas, pero estamos hablando de membranas de 1 milímetro o menos de grosor. En los pacientes fumadores, esas membranas están atrofiadas, son unas membranas bien delgadas y el riesgo de perforación de membrana, aunque seamos muy delicados, es muy alto. Y eso lo tienen que saber los pacientes. ¿Sí, doctor? Doctor, en este caso, ¿recuerdas más o menos qué cantidad de elevación lograste? Esa es una de las preguntas que hacen cuando hablo sobre elevación de seno. ¿Cuánto de hueso se injerta? ¿Cuánto de hueso se va a injertar? Podemos hablar más adelante de esto, pero adelantando, dependiendo de la cantidad de implantes que se vayan a colocar, así va a ser o de la extensión en el maxilar de hueso que se quiera colocar, por el número de implantes que se vayan a colocar, así va a ser la cantidad de hueso que se coloque. No es una regla, pero por lo general, cuando es un implante, un único implante, con 1 centímetro cúbico de hueso que se coloque es suficiente. Lo único que nosotros necesitamos es que el implante, las roscas del implante estén cubiertas con hueso. También es importante saber la longitud de implante que vamos a colocar. ¿En qué casos vamos a hacer elevaciones de seno? En casos en que tenemos menos de esos 10 milímetros de altura para colocar un implante a nivel de molares. Lo ideal para molares son implantes
por lo menos de 10 milímetros. Eso significa que un seno que tiene 10 milímetros más, pues no necesitamos hacer elevación. Con 10 milímetros o menos, sí es adecuado hacer las elevaciones de seno. Y entonces, si tenemos menos de 10 milímetros, tenemos 7, 6, 5 milímetros de altura, lo que vamos a poner nosotros son implantes de 10 milímetros. Eso significa que lo que va a sobresalir del reborde alveolar, lo que sobresalía al meter el implante a este nivel, lo que sobresaldría del implante dentro del seno son 5 milímetros. La cantidad de hueso que necesitamos nosotros para cubrir ese implante es muy poca cantidad. Entonces hacemos la ventana y la elevación de la membrana lo suficiente para poner medio centímetro cúbico de hueso que cubra ese implante. Ahora, en casos en los que tenemos, como vamos a ver más adelante, casos que tenemos una laminita de cáscara de huevo, 1 milímetro, 2 milímetros, como tenemos que hacer la elevación de seno primero y después colocar los implantes, ahí sí se necesita una mayor cantidad de hueso, porque sabemos que el implante que vamos a colocar, el mínimo que podemos colocar dentro de un seno elevado, sería de 10 milímetros, el mínimo, ¿verdad? Necesitamos la cantidad suficiente para cubrir completamente ese implante de 1 centímetro de largo. Y si son varios los implantes que vamos a colocar, necesitamos colocar una mayor cantidad de hueso. En casos como el anterior, como este, en los que nosotros tenemos que hacer una elevación de todo el cuadrante para colocar varios implantes, o en estas en las que tenemos que hacer elevación bilateral, entonces ya se requieren por lo menos 3 centímetros cúbicos, y en los que son bilaterales podemos llegar hasta 7 centímetros cúbicos. En lo personal, prefiero hacer las elevaciones siempre mezcladas con plasma. Vamos a ver más adelante lo del plasma. Y el plasma da mucho más volumen, así que 1 centímetro cúbico mezclado con plasma es una masa, es un putty bien grueso, ¿verdad? Es bastante material. En algunos casos uno piensa que 1 centímetro no va a ser suficiente, pero ya mezclado con plasma y empacado en el área que nosotros colocamos, hasta le sobra uno hueso de relleno. Por lo general, cuando hago elevaciones bilaterales de seno, trato de tener frascos de 10 centímetros de hueso, y eso mezclado con plasma, y generalmente me sobra hueso. Cuando son elevaciones de seno donde vamos a poner 2, 3 implantes a nivel de molares, generalmente utilizo frascos de 5 cc, frascos de 5 centímetros cúbicos de hueso mezclados con plasma. Yo prefiero que me sobre hueso y no que me haga falta hueso en el momento y ya no tengo más material. Por lo general, yo lo que hago es que tengo el material a consignación, siempre tengo material de más y tengo frascos de 5, de 2 y de 11 cc, y utilizo lo que se necesite. Vamos a ver también más adelante que algunos de los materiales que se pueden utilizar, y eso se lo digo por costos, doctor, porque los frascos que traen mayor cantidad de hueso comparados con los de a centímetros, los de 1 centímetro son más baratos, o sea, trae más cantidad si hace la comparación. Y existe también el hueso en putty, el hueso que ya viene en jeringa, que es también bastante más caro, y eso sí vienen de 1 centímetro cúbico. Pero no existe una medida que por un implante se coloque cierta cantidad de hueso y por 2 implantes cierta cantidad de hueso. Cuando uno levanta eso se decide en el momento, sabiendo más o menos cuántos implantes se van a colocar, se tiene la cantidad de hueso y se van abriendo los frascos según se va necesitando, pero en promedio así es: un implante 1 centímetro cúbico, un cuadrante son aproximadamente 3 centímetros cúbicos, y para los 2 senos más o menos unos 7 centímetros cúbicos, especialmente cuando lo mezcla con plasma, porque sí tiene un buen volumen suficiente para llenar un seno. Y otra cosa es que nosotros solo hacemos, y eso lo vamos a ver también más adelante, para hacer la elevación de seno levantamos la membrana hasta la altura donde vamos a colocar el seno. No necesitamos levantar una gran cantidad de esa membrana, no se trata de llenar todo el seno, sino que lo que nosotros consideremos que va a ser suficiente para cubrir el implante. Ok, entonces entrando un poquito más en el tema ya de la cirugía, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Los pasos de la cirugía. Lo primero, la sedación.
Podemos hacer estos procedimientos con sedación oral. Hemos hecho elevaciones bilaterales de seno solo con sedación oral, y se puede hacer, que es como yo lo recomiendo, con sedación intravenosa, que haya un anestesiólogo que nos mantenga a los pacientes tranquilos. ¿Por qué? Primero, porque son procedimientos bien largos, son procedimientos que duran 5 horas aproximadamente cuando hacemos las 2 elevaciones. Son procedimientos bien largos y muy delicados, y no queremos que el paciente esté que ya se quiere ir, que le está doliendo, que hay que ponerle más anestesia. Mientras más relajado esté el paciente, su efecto anestésico es mejor y ustedes están más tranquilos, no están con ninguna prisa. Recuérdense que la anestesia en esta área es uno de los más importantes, es la infiltración del infraorbitario. La anestesia infraorbitaria es de lo más efectivo que tienen. Pero aparte de la anestesia infraorbitaria, se tiene que colocar anestesia infiltrativa en todo el área donde se va a hacer la elevación del periósteo, y en palatino medio, palatino posterior y nasopalatino. La cantidad de anestésico que se utiliza es bastante, y los pinchones son bien molestos, así que se recomienda hacerlo con sedación, especialmente con sedación endovenosa. ¿Qué beneficios tenemos con la sedación endovenosa? A menos que ustedes sepan también canalizar a su paciente y que lo practiquen en su clínica, es que pueden pasarle un esteroide, un analgésico transoperatorio para que el paciente en su postoperatorio esté más cómodo. Entonces, anestesia general, generalmente utilizamos, pues, como son pacientes sanos, máximo hasta 3 bien controlados, pacientes diabéticos controlados, se pueden hacer estos procedimientos. Aún pacientes que han tenido problemas cardíacos se pueden hacer estos procedimientos, y se hace la interconsulta con el cardiólogo y el paciente está con todos los medicamentos, está premedicado, está controlado, se le han quitado todos los anticoagulantes en comunicación con el cardiólogo. Se pueden hacer los procedimientos, pero generalmente se usa lidocaína 2% con epinefrina 1 por 100.000, el anestésico común que nosotros utilizamos. Anestesia infraorbitaria bien importante, y luego vestibular y palatina, para que todo el maxilar de ese lado nos quede completamente anestesiado. Y traten de, si se hacen elevaciones bilaterales, de hacer primero un lado, se termina completamente este lado y nos vamos al otro lado. En algunos casos, como vamos a ver, en los casos en los que podemos poner implantes simultáneos a la elevación de seno, no podemos suturar. Hacemos las elevaciones de los 2 senos, y la colocación de los implantes se hace antes de injertar el hueso, porque tenemos que tener los 2 senos abiertos para que nuestros implantes queden lo más paralelo que se pueda. No podemos injertar el hueso, porque si necesitamos hacer un cambio de angulación de alguno de los implantes, perdemos todo el hueso que hayamos injertado en el seno. Entonces, en esos casos, tenemos que hacer primero las 2 elevaciones, las colocaciones de los implantes, y ya viendo que todos los implantes quedaron paralelos, entonces hacemos el injerto de hueso. Luego viene pues la elevación de colgajo. El colgajo traten de hacerlo también siempre en encía adherida. Esa encía adherida es la que va a permitir que tengamos un cierre firme de nuestro colgajo, que no se vaya a dehiscedar, que no haya contaminación y que la sutura aguante. No hagan las elevaciones de seno haciendo la incisión en mucosa, porque hay mucha más inflamación, y el cierre no es el más adecuado. Hay más chance de que eso se abra, es una mucosa muy débil. Preferible hacerlo siempre en encía adherida. Eso significa que si van a hacer extracciones de dientes, traten de hacer las extracciones de los dientes previamente, permitan que cicatrice esos alveolos, y después ya pueden utilizar esa mucosa, esa encía adherida, para poder cortar y para poder suturar. A esto voy, a que tienen que ir con tiempo, no hagan las cosas a la carrera, porque eso trae más complicaciones. Luego de levantar el colgajo y tener una buena exposición, tienen que tener muy buena exposición y un equipo bien entrenado. Su asistente tiene que estar bien entrenado para ayudarlos a reflejar el colgajo, a estar aspirando, a mantener limpia el área. Viene la osteotomía. Vamos a ver más adelante también con qué se ha estado haciendo la osteotomía. Lo pueden hacer con varias cosas, pero actualmente se recomienda hacerlo con ultrasonido, con unidad piezoeléctrica, ¿verdad? Vamos a ver más adelante también eso. Y esa es la parte más crítica, tal vez es esa,
porque esa osteotomía, primero ahí decidimos el tamaño de ventana que vamos a hacer. Si vamos a poner un implante, 2 implantes, 3 implantes, ahí decidimos el tamaño de ventana que vamos a utilizar y la altura. Y tenemos que ser muy cuidadosos al estar haciendo esa ventana, que por desesperación no hagamos mayor fuerza en el hueso, porque en ese momento es en el que echamos a perder nuestra cirugía. Cuando hacemos mayor fuerza y perforamos el hueso y se llega a la mucosa, aún con unidad una unidad piezoeléctrica, se puede lastimar la mucosa. Entonces, esta parte de la osteotomía es bien importante. Y luego viene ya la elevación de la mucosa. La elevación de la mucosa de Schneider, de la membrana de Schneider, eso es sumamente delicado. Es como cuando el artista está dando ya los últimos toquecitos con el pincel fino a su trabajo. Eso es, porque la membrana de Schneider, ya es cierto, ya se quitó la tapadera de hueso, tenemos la membrana a la vista, pero ahora toca separarla. De las dos partes donde se puede haber rasgado membranas, esta es la segunda más importante, porque el hecho de que tengamos la membrana no significa que ya hayamos terminado el tratamiento. Ahí viene la separación cuidadosa de toda la membrana desde las orillas e irla levantando poquito a poquito, y con cada levantada asegurarnos que no haya perforación de esa membrana. En estos momentos, créanme que ahí uno está sudando más que en el corte de hueso. En esos momentos uno está sudando de la delicadeza que se tiene que tomar para levantar la membrana. Ya levantada la membrana, dependiendo del plan de tratamiento que tengamos, podemos hacer el injerto de hueso o podemos colocar simultáneamente los implantes y el injerto de hueso. Y luego pues la sutura, una buena sutura, ¿sí, doctor? O sea, ¿qué pasa si se perfora accidentalmente la membrana en ese momento? Aún habiendo perforación se puede reparar. Vamos a ver más adelante en complicaciones cómo es que se repara una membrana. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí se puede seguir trabajando con muy buenos resultados, pero también hay casos en los que puede haber complicaciones. Vamos a ver más adelante eso. Ok, entonces en estos modelos vemos, este es el área donde se hace la ventana para la elevación. Se recomienda que se haga 2 milímetros por delante del borde anterior del seno y 2 milímetros por encima del piso del seno, dependiendo también del área donde vayan ustedes a trabajar, porque si solo van a colocar un implante a nivel de segunda molar, no van a hacer una elevación de seno desde la parte de las premolares, se eleva solo el área donde van a colocar el implante. Por eso tienen que evaluar esto radiográficamente previo a la cirugía, con su radiografía panorámica, y actualmente el mejor medio que tenemos también es una tomografía combi, que nos da muchísima información para ver el grosor y altura de ese hueso. Si hacemos un corte longitudinal transversal aquí en el maxilar, esto es lo que obtenemos: las fosas nasales, el septum nasal y los dos senos. Y la membrana de Schneider es muy delgada, es bien delgadita, y eso es lo delicado de poderla levantar sin rasgar. Después de que nosotros hemos hecho la ventana, esta es la ventanita, simulando la ventanita que vamos a hacer ahí en el modelo. Después de que hacemos nosotros la elevación, la osteotomía, tenemos que empezar con la disección. Pero la osteotomía se puede utilizar diferentes materiales, y dependiendo de eso también vienen los riesgos de dañar la mucosa. Anteriormente, y me contaba el doctor, y que así fue, de hecho las primeras ventanas se hacían con puro material de alta velocidad de irrigación externa, y se puede utilizar. De hecho, actualmente todavía muchos colegas están haciendo ventanas en el maxilar con fresas de diamante de alta velocidad. Se puede utilizar, pero van a ver ustedes las ventajas de utilizar una unidad piezoeléctrica para poder recolocar otra vez la tapadera de hueso y cubrir ese seno. Como yo aprendí a hacerlo, era con una fresa 702, como que si ustedes estuvieran dibujando en la pared anterior del seno, en la ventana que van a hacer, se van haciendo desgastes consecutivos del hueso sin perforarlo completamente. La fresa 702 lo único que hace es cortar el hueso hasta que clínicamente se trasluzca el color
como grisáceo del seno, pero no se perfora la última parte. La última parte ya se perfora con ultrasonido, así como yo empecé a hacer las elevaciones de seno usando una unidad de piezoeléctrica de periodoncia. Entonces ya había adelgazado mi hueso con una fresa 702 y posteriormente iba poco a poco con una punta de periodoncia. De hecho, la punta no es muy puntiaguda, esta es punta roma, es una punta roma. Iba terminando de cortar la laminita de hueso que me quedaba, la terminaba de cortar con el ultrasonido. La ventaja del ultrasonido, según todos los estudios recientes, es que el daño a la membrana es casi cero. Aún haciéndolo con piezoeléctrico existe el riesgo de dañar la membrana, pero tiene que ser uno demasiado brusco para romper la membrana. Actualmente, pues lo que estamos utilizando son aditamentos para los piezoeléctricos en forma de sierra, que nos ayudan mucho más a poder hacer una recolocación de la tapadera de esa pared anterior del seno. ¿Qué vamos a tener? El piezoeléctrico es como que si ustedes estuvieran pintando o escribiendo, ¿verdad? Es la misma sensación táctil de un lápiz, y ustedes pueden controlar mucho mejor que con una pieza de mano, de instrumental rotatorio, pueden controlar el diseño de la ventana que van a utilizar. Tal vez alguna de las desventajas de estas sierritas es que no pueden hacer cortes redondos perfectos como se hace con una pieza de mano rotatoria, pero las ventajas vienen en que cuando ustedes quieren recolocar la tapadera en ese seno, la tapadera casa casi perfectamente, los contactos de hueso son casi perfectos, porque no hay mayor pérdida de hueso cuando recolocan la tapaderita de la pared anterior del seno. Ya les mencioné, se reduce casi a cero la perforación de las membranas de Schneider. La visión es mucho mejor porque esa acción de ultrasonido que lleva la pieza de mano piezoeléctrica les limpia el área quirúrgica y promueve la hemostasis, o sea, el sangrado se disminuye con esa vibración y la fuerza de agua que tira también. Y pueden ver ustedes también perfectamente qué es lo que están haciendo. Después de haber hecho nosotros nuestra ventana, pues ya tenemos nuestra ventana lateral, empezamos a utilizar el instrumento que ha sido diseñado para eso. Pueden utilizar ustedes también curetas de Lucas o curetas de Lucas modificadas. El problema con los senos es que la anatomía es muy caprichosa. A veces encontramos tabiques, a veces encontramos socavamientos y necesitan el instrumental correcto para hacer las elevaciones. Todas estas curetas que ustedes ven tienen diferentes angulaciones, y también tenemos este tamborcito inicial que ven acá, que es un tambor completamente romo que nos ayuda a separar. Al nomás quitar la tapadera nos ayuda a separar la primera parte de la membrana y a partir de ahí seguir haciendo la elevación del seno. Y lo que nosotros queremos es meter estas curetas con las diferentes angulaciones hasta poder formar un domo, pero no crean que esto es en el modelo, esto es así en el modelo, así es como se debería de ver ya con el hueso colocado. En boca uno hace la elevación de la membrana y todo se regresa, Entonces, pero esto para didáctica está bien, ¿verdad? Que lo que queremos al final es levantarlo y que nos quede un domo lleno de hueso al final de la cirugía. Vamos a ilustrarlo con este caso. Este es una paciente de la universidad en el que se iba a hacer una elevación bilateral. La paciente estaba utilizando una prótesis total colocada sobre unos domos que están fallando. Entonces quieren hacer colocación de una prótesis total soportada sobre implantes. Si se dan cuenta, lo que tenemos de hueso residual en el reborde es una laminita de hueso. Aquí tenemos un poquito más, pero aquí es una lámina de hueso, y aquí igual es una laminita de hueso. Tenemos tabiques en medio. Para poder colocar nosotros implantes, al momento de hacer la elevación de seno, tenemos que tener como mínimo 5 milímetros de altura del reborde alveolar. Si tenemos menos de esos 5 milímetros de altura, mejor pospongamos la colocación de implantes, hacemos la elevación de senos y posteriormente colocamos los implantes, unos 5 o 6 meses después. Pero díganselo al paciente que va a llevar tiempo. Muy bien, entonces,
La incisión es bien importante, tiene que ser un corte nítido para que cuando regrese su encía a su posición sepan exactamente dónde casa todo. Una incisión nítida en encía adherida. No hagan sus incisiones en mucosa, porque cuesta más la sutura, hay mucho más edema y se lleva más tiempo suturarla. Es más fácil suturar en encía adherida. Aquí, lógicamente, estos dientes todavía se iban a utilizar con la prótesis que estaba usando la paciente, así que se hizo la incisión contorneante y después una liberatriz hacia línea media. Tenemos descubierta toda el área. Esto que ven aquí es el contrafuerte malar, es un hueso sumamente grueso, el contrafuerte malar. Y generalmente cuando uno levanta el colgajo, lo que va a ver es esto, un área sangrante, que es el hueso medular pegada hacia las premolares o hacia los caninos, y el área del reborde alveolar. Todo lo que es la pared anterior del seno, que generalmente lo vemos abombado, es muy delgada, está muy mal irrigado, y generalmente pues no vamos a ver esta sangre que encontramos en las orillas. Entonces sabemos que esta es nuestra área, casi se delimita bien el área del seno maxilar donde vamos a hacer nuestra ventana. Según las radiografías, según el plan de tratamiento, sabemos que vamos a hacer una ventana larga porque vamos a colocar implantes hasta la parte más posterior de hueso. Entonces en este caso hacemos una ventana larga, como vamos a ver más adelante, y en este caso pues lo hicimos con una fresa 702. Y con la 702 lo que se hace es ir dibujando un círculo que se va repasando, se va repasando, se va repasando, hasta que lo que nos queda no es una membrana, un hueso blanco, sino que lo que nos queda es un hueso que se trasluce gris o azulado. Y ya sabemos que debajo de esa laminita de hueso está la membrana de Schneider. Entonces, vamos cortando hasta que se trasluce un poco lo que es la membrana, y posteriormente, aquí si ustedes le pegan a esto, si pegan aquí, todavía se oye un golpe seco. Posteriormente terminamos de romper esa pequeña membranita que queda de hueso, esa pequeña lámina de hueso, la terminamos de romper con ultrasonido con mucho cuidado, como que si estuviéramos quitando sarro en una raíz de un diente vital. Con mucho cuidado vamos quitando, rompiendo esa pequeña laminita hasta que terminamos de separar completamente la tapadera. Y las tapaderas dependen de la cantidad de implantes que ustedes van a hacer, o sea, el área que quieran cubrir ustedes del seno con hueso. Miren el grosor de la lámina de hueso, es una laminita bien delgada. Después de que terminamos de separar